Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Se da el paso en el estudio. El día de hoy tenemos de invitado al maestro Alejandro Enoch. Él es licenciado en Comunicación y maestro en Docencia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha tomado diversos cursos y talleres como dibujante de cómic y fotografía. Él es profesor del Centro de Desarrollo de las Artes en los talleres Dibujo y Pintura y Grabado Popular. Además, ganó en 2012 el premio a la mejor tesis por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la propuesta Taller de Cómic del SEDA, proyecto que fue cobijado más tarde en el año 2018 por el Instituto Estatal de Cultura. Recibamos al maestro Alejandro Enoch y a su alumno Luis Fernando, quien nos va a presentar un diseño de personaje. Acompáñanos.
Continuamos en su programa Se da el paso en el estudio con el profesor Alejandro Enoc, maestro invitado del Centro de Desarrollo de las Artes de la UJAT. Maestro Alejandro, acabamos de visualizar un trabajo por su alumno Luis Fernando. Nos presentó un diseño de personaje. ¿A qué se refiere con un diseño de personaje? ¿Qué trabajo implica? ¿Nos podría comentar al respecto? Bueno, gracias, maestra. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, en este caso, mi alumno Luis Rodríguez hizo la creación de un personaje comenzando a partir de lo que es un bocetaje, ¿sí? O un boceto o un bosquejo, como se le llaman, que es la primera etapa que se necesita lograr para poder hacer un dibujo ya más avanzado, más especializado, con más detalles, ¿no? Se comienza trabajando con formas geométricas básicas, que también son bases tanto del dibujo como del cómic, para posteriormente añadir los detalles adicionales, que ya sería lo que son las manos, los pies, los rasgos, las partes del rostro, y finalizar con lo que son la creación de volumen, o sea, la realización de la sombra y la aparición de la luz en el mismo dibujo. La aparición de la sombra y de la luz. ¿Estos son aspectos que usted trabaja desde primer semestre? Así es, de hecho son los principios básicos que todo aquel que esté interesado en dibujar bien, debe de saber. Es como un tronco común, precisamente, de hecho, tanto en cómic como en dibujo y pintura, que es conocer los conceptos básicos de luz y de sombra, cómo en nuestro entorno, en lo que queramos dibujar, se aprecian estos elementos. Hay varias maneras de lograrlo, ¿no? Primero, pues con la realización de ejercicios ya establecidos donde se encuentran ambos elementos, y también con el dibujo de objetos que tenemos a la mano, objetos cotidianos, ¿no? Que presentan estas características. Claro que para lograr lo que es luz y sombra se necesitan ciertos instrumentos, en ciertos materiales, en ciertas superficies, y adquirir la habilidad y la soltura para poder manejar diversos tonos de sombra. Esto se logra con la realización de ejercicios de trazos, pero también de relleno con una herramienta en común, por ejemplo el lápiz, ¿no? Aprender a tener soltura, habilidad, y sobre todo saber qué tanto presionar y qué no en nuestra superficie, en este caso el papel, para lograr diversas tonalidades, ¿no? Maestro, ya más adelante estaremos platicando con su alumno Luis Fernando para que nos comente cómo ha llevado estos semestres en el taller de dibujo y pintura o de cómic. ¿Cómo ha sido su experiencia? Usted en su formación académica cursó un diplomado que se llama Diseño Gráfico y Saberes Digitales, ¿verdad? Sí. ¿A qué se refiere con saberes digitales? ¿Qué se puede encontrar en este diplomado? Bueno, más que nada al igual que pues el resto de mi formación, ha servido más que nada para actualizar nuestro panorama académico, y da la casualidad de que sí se pudo incursionar, lo pudimos experimentar con la situación de la pandemia, la modalidad virtual, que ahora es muy común. Más que nada han sido complementos en mi formación, el saber cómo incursionar en lo digital, una enseñanza, y cómo lograr ese aprendizaje de parte del alumno, ¿no? Hay muchas herramientas actualmente, afortunadamente igual, que las cuales disponemos, y diversas estrategias didácticas que se han logrado poco a poco, las cuales pues en mi experiencia, pues es lo que he comprobado, han dado buen resultado en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Se puede decir que el distanciamiento, el alejamiento o el no existir cercanía entre alumno y maestro, por un lado se puede decir que es un impedimento, pero con estas estrategias nuevas, adicionales, que en mi caso yo he aprendido con la modalidad virtual, pues he logrado pues superar como ese obstáculo, ¿no? Que ahorita ya en estos tiempos es una opción más, es una alternativa, y podría decirse que es una necesidad, ¿no? Una obligación, ¿no?
Entonces, diversas estrategias que se han empleado en estos talleres que un servidor imparte han funcionado de una manera y otra, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias? Pues han sido la realización de videos donde se hacen los ejercicios básicos, se da una explicación inicial, adicional también y el mayor número de indicaciones posibles, ¿no? Porque pues hay que pensar también como el alumno que él va a recibir esa información en cierto momento, en cierta situación, necesita almacenarla, necesita guardarla, atesorarla ahí y consultarla en el momento, ¿no? Y ese momento puede ser en el que no disponga del apoyo del maestro porque no es la hora de la clase, por ejemplo, ¿no? Entonces se les da esa facilidad, ¿no? Videos, ejercicios digitales, que serían en este caso, y con el apoyo de la observación que existe en la clase virtual, pues ya se hace una formación más íntegra, ¿no? Maestro, qué interesante, y es otro de los retos con que se enfrenta no solo el docente, sino también el alumno, ¿no? En esta modalidad virtual. ¿Cómo han sido los retos, además, en esta modalidad virtual con los que se ha enfrentado el taller y cómo usted los ha sabido sobrellevar? Bueno, en un principio, pues no lo podemos negar y no creo que haya sido el único, pues fue un impacto, ¿no? Un shock el tener que tomar esta decisión drástica de que ya no voy a estar en el salón. ¿Cómo le voy a hacer, no? Puesto que son talleres culturales y tiene que haber participación y tiene que haber práctica, ¿no? Yo creo que en algún momento todos pensamos así, sin poder ver en ese instante más allá todas las posibilidades que podemos alcanzar, ¿no? En un principio, yo honestamente puedo decir que no fue tan complicado, porque por lo mismo que acabo de decir, he logrado pues obtener buenos resultados, que en este caso es de que los alumnos puedan tener un buen nivel en el sentido de lo básico, ¿no? Maestro, ¿le parece si seguimos hablando después de este promocional? Claro que sí. Regresamos. Continuamos en su programa Se da el paso en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con el maestro Alejandro Enoc de los talleres del SEDA y su alumno Luis Fernando. Maestro, hace unos momentos platicábamos acerca de los retos con los que se ha enfrentado entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Podríamos seguir comentando acerca de ello? Sí, ha sido una experiencia muy padre, muy fructífera, a pesar de todo lo que ha conllevado el hecho de estar en esta etapa virtual, ¿no? Yo he visto que los alumnos pues le siguen poniendo el empeño necesario, no ha habido una desmotivación como tal, a diferencia de pensar lo contrario, ¿no? De que se desaniman o no es lo mismo y todo. Yo he visto que poco a poco ellos han podido sobresalir, han sido responsables también, eso es algo que yo agradezco mucho, me sorprende igual que tengan ese sentido de responsabilidad de cumplir en sus clases, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos trabajando en esa línea, han habido buenos resultados y pues yo estoy tranquilo y contento en ese aspecto, ¿no? Gracias, maestro. Tengo entendido que usted imparte el taller de cómic y el taller de dibujo y pintura. ¿Existen semejanzas y diferencias entre ellos? ¿Cuáles serían primeramente las semejanzas que existen entre el taller de cómic y el taller de dibujo y pintura? Bueno, en ambos pues hay que saber dibujar, ¿no? En cuanto al taller de dibujo y pintura, pues ese está orientado, está enfocado más que nada a lo artístico, pues a desenvolverse como un artista plástico, ¿no? Como les llaman. Obviamente saber dibujar, aprender lo que es la composición artística, lo que es la luz y sombra, diversas técnicas, materiales, pero enfocadas a lo plástico, ¿no? A la expresión gráfica, como también le llaman, ¿no?
En cuanto a cómic, pues también se dan tips, se ve información sobre dibujo y pintura, puesto que un dibujante de cómic tiene que saber dibujar. Eso es de ley, pues, saber tener bases del dibujo y tener un nivel medio tirando a avanzado, ¿no? Con el tiempo que se logra, ¿no? Pero aquí también en cómic se le enseña al alumno a adoptar una estructura, a aprender pues cómo se puede crear un medio de este tipo. No es nada más de ponerme a dibujar en cuadritos a mis personajes y ya no, sino que hay una estructura detrás en el aspecto literario, en el técnico e inclusive en el lingüístico. Hay que conocer esos recursos gráficos que le llamo yo, también los recursos literarios, aprender a escribir, redactar una historia, diseñar a los personajes en todos los sentidos, ¿no? En cuanto al perfil físico, que es la creación de uno en cuanto a dibujarlo, ¿no? Pero también el perfil psicológico, que es determinar qué características va a tener ese personaje, qué expresión, qué modo de ver las cosas va a tener, su forma de ser más que nada, ¿no? Y todo eso poderlo plasmar al momento de dibujar y diseñar y trazar lo que son las viñetas para poder contar una historia con secuencia, ¿no? Una historia secuenciada, como le llaman. Maestro, qué interesante todo, la forma, el fondo, ¿no? Detrás de estos productos. Me resulta muy interesante cómo inicia el taller de cómic. Tengo entendido que usted presenta una propuesta, una tesis en 2012, ganadora a la mejor tesis por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la propuesta del taller de cómic en el Centro de Desarrollo de las Artes. ¿Cómo fue este proceso? ¿Después lo adoptó el CEDA? ¿Nos podría comentar? Sí, fue una experiencia, pues, la verdad, muy buena, maravillosa en mi opinión, en mi formación, en todos los sentidos, ¿no? En lo profesional, en lo personal, en lo emocional. Bueno, en mi maestría en docencia que yo estudié, pues decidí pues crear esta propuesta de que se integrara un taller de cómic en el CEDA, porque en primer lugar no existía, pues, y ya había muy pocas instituciones educativas del estado, de la ciudad, que impartían esta asignatura, pero el gran problema era de que había que estudiar la licenciatura completa para poder tomar la formación en cómic, ¿no? Entonces aquí la ventaja es de que, pues, siendo parte de los talleres culturales, pues el alumno interesado nada más iba a cursar cómic, que es lo que quería, ¿no? Aprender a dibujar un cómic, ¿no? Esta propuesta, como bien dice usted, surgió en el 2012 en esta ceremonia del Premio Institucional a la Mejor Tesis y a partir de ahí ya, y pues le agradezco mucho a la UJAT por esta oportunidad, se contempló la integración del taller de cómic ya dentro del Centro de Desarrollo de las Artes, ¿no? Que ha sido una alternativa más de estudio, de aprendizaje para los alumnos juchimanes y para el público en general. Una gran oportunidad que brindó nuestra universidad, ¿verdad? Maestro, ¿qué se necesita para iniciarse en el taller de cómic o de dibujo y pintura? ¿Qué necesita usted de los alumnos? Bueno, en cuanto al taller de cómic, comúnmente el alumno llega por su iniciativa, pues muchos de ellos tienen interés en aprender a dibujar, otros ya dibujan, pero necesitan adquirir un poquito más de experiencia, ¿no? Muchos de ellos forman parte de la comunidad comiquera, como le llaman, o la comunidad friki, que son los que pues leen cómics, los que leen mangas, que coleccionan figuras de acción o álbumes de estampas, los que llevan toda su vida metidos en este mundo, ¿no? Y quieren ya, deciden en algún momento de su vida adquirir este aprendizaje ya como parte de una formación y no tanto como un pasatiempo, ¿no? En resumen, pues ellos entran por interés, porque les gusta el dibujo, porque les gustan los cómics, ¿no? Ahora bien, en dibujo y pintura pues, es algo muy similar. Hay un nicho muy grande de personas que tienen ideas y proyectos en mente, pero que no saben cómo darle a la luz, ¿no? Necesitan esa formación artística para poder expresarse, ¿no? Y aquí, como está más orientado a lo que es lo gráfico, las artes, ellos encuentran en este taller de dibujo y pintura la respuesta, pues el camino, ¿no?
logran aprender a dibujar mediante ejercicios sencillos de líneas, de sombreados, luego pasan por la parte del trabajo de figuras geométricas con sombras, ven otros temas y así van adquiriendo más experiencia, más habilidad hasta lograr ya lo que es una obra plástica en alguna técnica, ¿no? Óleo, acuarela, acrílico, pastel, carbón, tantas que hay, ¿no? Muchas gracias, maestro. Me intriga mucho que nos presente alguno de los trabajos de sus alumnos. Y aquí tenemos a su alumno Luis Fernando. Bienvenido, Luis Fernando. Antes de que pasemos a platicar sobre tu experiencia en el taller, me gustaría ver tus productos. Maestro, no sé si tenga alguna actividad que nos mostraría. Sí, de hecho, ahorita mi alumno Luis Fernando va a realizar un dibujo en el que se incluya un resumen de todo lo que se ve, por ejemplo, en el taller de cómic, que es un trazo básico hecho con formas geométricas donde luego se le va a dar sombra y donde luego va a adquirir volumen mediante diversas secuencias, ¿no? Y bueno, es lo que vamos a presenciar ahorita. Ok, perdón. Adelante, Luis. Sí. Pues comenzamos pues, lo básico con esto, lo que viene siendo formas básicas que vemos en el taller. Lo más básico que hay es esto, el círculo, el típico círculo de la cabeza. Luego buscamos la forma de un rectángulo que es el cuerpo. Lo marcamos la mitad. Hay algunos que hacen más de un 3/4 para dejarle la pelvis. Entonces tocamos esto y pues las piernas siempre son dos líneas paralelas, siempre hasta el punto en el que se desea llegar al personaje, ya sea si es adulto o es infantil. Sí, yo en mi caso siempre dibujo de forma asimétrica para darle luego después un tramado o una forma. Igual los brazos, como se quiere llegar, se van con líneas, formas, sea cuadrado. ¿Sí? Y este será un modelo base, un esqueleto que se ve. Luego viene el tallado de la cara, que viene siendo igual los ojos, la nariz, siempre, bueno, la nariz ya sea 2 puntos o un triángulo, queda funcionar. Luego siempre será una línea, eso siempre en la imagen. Ahora, como artista y como dibujante, ilustrador, siempre buscamos romper este molde, porque esto en general es un esqueleto anatómico de dicho personaje. Siempre buscamos nuevas ideas e innovar y romper ese esquema. Por ejemplo, este personaje siempre me ha llamado la atención de los personajes de cara cuadrada, ya que su aspecto no es muy amigable, siempre son cuadrados y enojones. Y aquí vale la pena mencionar que para poder dibujar cualquier tema es necesario visualizarlo como una forma geométrica. Es un principio que quedó establecido desde siglos atrás con los pintores antiguos del Renacimiento, del Barroco, en que todo objeto que queramos representar gráficamente necesita ser visto primero a través de esos ojos, de una forma geométrica. Y estamos hablando desde la elaboración de un jarrón, un bodegón o naturaleza muerta, como le llaman, hasta el dibujo de un cuerpo humano, ¿sí? Como aquí está mi alumno haciendo el dibujo, el cuerpo humano está formado por formas básicas como círculos, elipses, rectángulos, triángulos. Todo eso hay que hacerlo antes de poder lograr un dibujo ya acabado, definitivo, ya profesional. Sería un error hacerlo al revés, porque muchas veces el dibujo no va a quedar. Es como si diseñáramos, bueno, tenemos que diseñar desde adentro, ¿no? Un auto se diseña desde adentro hacia afuera y otros conceptos igual, ¿no?
hay que desentrañarlo primero para que tenga la forma definitiva ya al culminarlo, ¿no? Y esa es pues la belleza de este tipo de actividades y lo que conlleva el hacerlas, ¿no? Igual yo quiero recalcar mucho que para poder llegar a ser un dibujante profesional, pues en ese sentido, ya sea orientado a lo artístico o al arte secuencial que es el cómic, necesita tener a fuerzas estas bases y este aprendizaje, ¿no? Necesitan que se les enseñe desde el principio, como debe ser, ¿no? Maestro, gracias. ¿Qué le parece si seguimos platicando después de este promocional? En su programa Se da el paso en el estudio. Continuamos en su programa Se da el paso en el estudio con el maestro Alejandro Enoc y su alumno Luis Fernando. Estamos viendo el talento de un alumno del Centro de Desarrollo de las Artes del CEDA, del maestro Alejandro. Maestro, ¿a qué se refiere el dibujo manual y el dibujo digital? Sí, bueno, en cuanto a cómic y bueno, artes plásticas en general también bueno, existen dos variantes, lo que es el dibujo manual, también es el llamado dibujo tradicional, y el dibujo digital, que también tiene como sinónimo ilustración, ¿sí? En el primero, pues es el que se ha aprendido con el paso del tiempo, el que todos conocemos, que es el dibujo a lápiz, ¿sí? En una superficie como papel y otras similares. Y el otro es utilizado con apoyo de herramientas digitales, una tableta gráfica, algún software de diseño especializado en el manejo de la imagen, en la manipulación de esos elementos, ¿no? En cuanto a cómic, pues por mucho tiempo se hizo uso de lo que es lo manual, pues hacer todo a mano. Por ejemplo, en México, en la década de los 80s y poco en los 90s, y bueno, hacia atrás, se daba mucho esta técnica del dibujo manual. O sea, el dibujante de cómics hacía todo a mano, el trazo a lápiz, la tinta, el color, de hecho la rotulación, o sea, la creación de los globos de diálogo, la letra que iba dentro de los globos de diálogo, las onomatopeyas, que eran los efectos sonoros pero dibujados, todo, absolutamente todo era hecho a mano. Era un trabajo pues muy valorado antes. Las historietas salían, por ejemplo, en periodicidad semanal. O sea, era un gran trabajo que tenían que hacer por semana para poder lograr sacar a tiempo su producto, ¿no? Esto se hizo por mucho tiempo así. Ya más adelante, con el inicio de la era digital, en otros países, por ejemplo, empezó a surgir lo que es el cómic con estas características, ¿no? Primero empezando con lo que era el color. Anteriormente el color se hacía con técnicas plásticas diversas, ¿no? Óleo, acuarela, lápiz de color. Pero primero ya se empezó a utilizar esta modalidad de digitalizar la imagen y ya ponerle el color ahí. Ya más adelante ya hay diversas variantes, ¿no? Hay cómics que se hacen con ambos métodos, ¿no? El manual y digital, otros que son digitales al 100%, todo se realiza en la computadora y etcétera, ¿no? En mi caso, bueno, en mi experiencia, en mi opinión, yo considero que hay que saber usar ambos, porque son un complemento, pues no casarse nada más con una sola técnica, sino aprender de cada una y complementarse. Aquí en el caso de mi alumno Luis, pues él usa ambos métodos, lo que es el manual y el digital. El saber manejar color digital pues es un poco diferente al color tradicional. Hay que conocer atajos de computadora, opciones, herramientas, efectos, el manejo de capas, ya conlleva estas actividades a características similares a las de un diseñador gráfico, por ejemplo, que
que esté orientado o que esté especializado en esta área de la ilustración, ¿no? Obvio que el uso de lo digital al momento de hacer un dibujo ya es más llamativo, pues actualmente ya es más atractivo para el público y por eso existe y está muy de moda ahorita lo que es la actividad de la ilustración de dibujos, pues de cómics, de personajes, ¿no? Pero ambos métodos son igual de valiosos en mi opinión. Se complementan bastante bien. Maestro, ¿y en sus clases cómo ha sido ese apoyo didáctico en la presencialidad y en la virtualidad o en este modelo híbrido? ¿Cómo ha sido? Bueno, los alumnos pues se les da ciertas indicaciones a seguir, tienen que tener cierto material, que una ventaja es de que el material para, sobre todo los que están iniciando, ¿no?, en dibujo y pintura y cómic, no es un material caro, no es un material difícil de conseguir, eso yo lo veo como una ventaja para ellos por la facilidad pues de conseguirlo. Se les explica diversos temas, yo estoy convencido de que siempre al explicar un tema pues tiene que ir acompañado a fuerzas de una imagen, pues, y sobre todo en mi caso tiene que ser es una obligación, pues. El uso de la imagen con el texto es una herramienta, bueno, un método muy valioso bueno, yo lo he comprobado, ¿no?, con el paso del tiempo. Se entiende mejor el mensaje, se hace más amena la sesión y bueno, pues en base a la observación de los trabajos de los alumnos, que pues tienen que estar mostrando sus avances, es que se logra la retroalimentación al fin y al cabo, ¿no?, en la clase. Se les hace observaciones de cómo va haciendo su dibujo, si va haciendo algo que no es así, pues se les da la indicación, lo corrigen, lo vuelven a mostrar y así van mejorando poco a poco, ¿no? El apoyo aunque son técnicas gráficas que conllevan el dibujar, no significa que estén peleadas con temas teóricos, al contrario, en estos talleres yo acostumbro a aplicar teoría, pues, y acompañada de la práctica, ¿no? De hecho, sí es mi forma de trabajar, teoría y práctica, porque ellos tienen que ver ciertos conceptos que se tienen que aprender, familiarizarse con ellos, y para ver si aprendieron o no el tema, pues tienen que realizar ejercicios de lo mismo, ¿no? Tiene que ir ligado, siempre acompañado, ¿no? Maestro, y aquí vemos muy concentrado a su alumno Luis Fernando, me llama la atención que ya ha cambiado de materiales. Luis, cuéntanos, ¿qué materiales usaste al inicio? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué estás cambiando ahora con otro? Bueno, los materiales que utilizo inicialmente son lápices de grafito de bajo, digamos, nivel, ya sea uno medio para lo que es el trazo inicial, que sea algo limpio, y ya cuando uno tiene la idea, se hace con un grafito un poco más duro o más fuerte, ya para darle idea. Y este es un rotulador que es como un de tinta para darle, digamos, el aspecto que uno ya quiere darle. Incluso con este se le puede dar una forma de una sombra, aunque no esté ahí, pero que el artista, si así lo que desea, le quiere dar ese aspecto y sirve. Luis, ¿nos puedes comentar un poco acerca del proceso? Nos comentaba Luis detrás de cámaras que se inicia siempre con un bosquejo. Me llamó mucho la atención cómo se va construyendo ahora y wow, pareciera ya todo el personaje, ¿no? Este diseño del personaje, ¿nos puedes contar sobre el proceso? Sí, bueno, el proceso es lo más básico, lo que es iniciar siempre con figuras y formas, porque así, digamos, tú le vas dando una vida, porque es un esqueleto primario y con el proceso le vas dando contorno, una textura y de acuerdo a lo que tú quieres. Por ejemplo, quiero una niña que esté feliz, que esté así como que muy positiva y vamos adelante, o puede ser que esté enojada, de acuerdo a las características que le da. Lo más básico, como siempre, es, digamos, darle este torno, digamos, de gesto, un gesto amigable, siempre le hacen arriba, siempre una sonrisa bien, o puede ser plana, pero siempre, digamos, ojos grandes, siempre te va a indicar que el personaje va a ser amigable. Pero si se le quiere dar, digamos,
otra forma, entonces el personaje va a cambiar de acuerdo a como uno lo quiera. Sea enojado, los ojos van a ser semicírculos, siempre triangulares, que marquen su euforia de que siempre está enojado. Y su cara debe de cambiar. De hecho, este personaje para mí es un reto grande porque su cara no es la habitual, no es la redonda que muchos veríamos. ¿Por qué? Porque personajes redondos siempre te implican a ser buenos, pero personajes con aspecto cuadrado siempre son rudos, toscos o son los malos. Y mi reto más grande aquí es romper ese molde de decir, los cuadrados también pueden ser buenos, pueden tener, digamos, este aire de tener algo asimétrico, pero siempre conservando su forma positiva y de alegría, que es dicho personaje actual, a tal como yo lo describí, lo creé o lo tengo, digamos, en un concepto de su papel, a quién es. Y este pues, personaje pues es un personaje muy querido, sí, porque me inspiré de una prima muy pequeña, a una edad muy pequeña. Era muy juguetona, y pues me gustó, digamos, el aspecto que tenía mi pequeña prima, ser muy dinámica. Y de ahí comencé, digamos, a hacer un tipo bosquejo con cabeza redonda. Pero a la vez dije, es lo más típico que he visto, vamos a tratar de cambiar ese aire, conservando la esencia con la que tomé, con la referencia que tomé de alguien o de algo, y voy a plasmarlo a mi manera, como yo veo tal cosas. Y es lo típico que uno ve en ilustración. De hecho, como ilustradores podemos decir que lo que más nos influye a la hora de dibujar hoy en día son los mangas y los anime. Este arte proveniente de oriental, que es el que nos fascina, que nos gusta. De hecho, los ojos grandes es lo típico que se ve en los animes, pero igual el tipo de cabello que es triangular, que siempre te abarca toda la cara por alguna razón. Quién sabe cómo le sale tanto cabello a esos personajes. Son aspectos triangulares lo que le dan esta vibra de movimiento o de ser más en nueva onda, sí, de lo que podemos trazar. Qué consejos tan interesantes para que no esté tan hierático el personaje, ¿no? De acuerdo también a la historia, nos comentaba el maestro Alejandro que debe de haber una historia, ¿no? Un porqué, un para qué, una inspiración. Entonces, ya me robaste un poquito la pregunta de en qué te inspiraste, pero en general, Luis, yo quisiera saber en qué te inspiras para cuando vas a dibujar o vas a crear, ¿en qué te inspiras? Me inspiro en todo lo que esté a mi entorno, sea un momento que haya vivido, sea un familiar o sea alguien cercano a mí, sea una idea, sea un programa de televisión que haya visto que me gusta, un tema recurrente que no se habla mucho, ya sea ciencia ficción, ya sea de algo monótono como cómo está la situación hoy en día, la economía. De hecho, eso es referente. De hecho, los cómics o historietas son eso, son el reflejo de la sociedad, pero a base de sátiras. Vamos a ir a una pausa, perdón que te interrumpa, Luis, y vamos a regresar con Luis y el maestro Alejandro a su programa Se da el Paso en el estudio. No se vayan. Creo que sí. Continuamos en su programa Se da el Paso en el estudio con el maestro Alejandro Enoc y su alumno Luis Fernando. Maestro, ¿nos podría comentar algunas reflexiones ya para finalizar acerca del trabajo que está realizando Luis Fernando? Sí, pues aquí en el ejemplo que Luis está realizando, él está cumpliendo prácticamente 3 de varias funciones que debe de tener un dibujante de cómics, ¿no?
La primera es tanto el dibujo como el entintado, que es el proceso posterior al dibujo a lápiz, ¿no? Lo que está haciendo ahorita. Él ya lleva cierto tiempo dibujando y está adquiriendo su estilo, que es algo que todo dibujante de cómics debe tener. El estilo en sí es el poder dibujar algo a tu manera, pero eso significa haber analizado, estudiado, observado, dibujado inclusive el estilo de otros artistas ya consagrados, ¿no? El estilo se logra así, en primero se logra con el paso de los años, no es de un mes, no es de un año, no es de 5 meses, es a través de los años, porque al estar analizando el trabajo, la forma de dibujar de otros artistas ya importantes, uno va moldeando ahí, agarrando una característica de uno, luego de otro y así, hasta lograr ya una forma propia de dibujar. Se puede decir que el tener el estilo de dibujo es un paso ya grande, pues, para el que se dedica a esto, el dibujo de cómics, porque ya es tu propia manera de dibujar, tu propio diseño que nadie más hace y que te distingue a ti, se logra una identificación también. Otra característica importante que ya señaló Luis es la inspiración. Nosotros nos inspiramos en algún momento, pero muchas veces no sabemos cómo explayar esa inspiración, ¿no? Y es lo mismo para el poeta, para el músico, para el dibujante, para el artista en general, saber sacarlo de alguna forma. Y en este caso la inspiración es haber observado a alguien o algo y poder graficarlo, pues representarlo gráficamente, como en el caso de este ejemplo, ¿no? Maestro, aquí vemos a Luis Fernando dibujando a lápiz y me llama la atención que hay otros cómics a color. ¿Este es un proceso aparte o va posteriormente al dibujo a lápiz? Sí, siempre para realizar un cómic comúnmente se trabaja primero con lápiz, y ya estamos hablando del método manual, ¿no? Luego viene lo que es el acabado, que puede ser con el mismo lápiz. Acabado me refiero a ya la definición más estable de las formas y al sombreado, ¿sí? Posteriormente viene el proceso de tinta, que le llaman también entintado, que es lo que está haciendo precisamente ahorita Luis, y puede ser hecho con varias herramientas. Anteriormente, en el cómic contemporáneo, ya de décadas atrás, el entintado se hacía con plumilla, que es una punta metálica sostenida en un manguillo que le llaman un mango, sumergida con tinta china, y ese era el entintado tradicional, muy semejante a lo que hacían los chinos en la antigüedad con puntas de bambú, ¿no? O con pincel, pero en este caso es con plumilla, ¿no? Luego fueron apareciendo otras herramientas como es el estilógrafo profesional, el desechable, los plumones de diversos puntos, los marcadores, etcétera, ¿no? Y al final comúnmente es el proceso del coloreado, ya sea manual o digital. Como dije hace un momento, pues antes el color era manual, ¿no? Ahora se hace uso mucho de lo que es la computadora, pues algún software especial para darle color a los dibujos, ¿no? A las creaciones. Maestro, ¿cuál sería el campo de trabajo para los chicos al salir de cómic, los que ya manejan muy bien todos estos aspectos que usted nos ha mencionado? ¿En dónde se pueden desempeñar laboralmente? Sí, bueno, el campo es muy tomado en cuenta actualmente, muy valorado. Comúnmente las personas que se dedican a esto pues tienen muchos seguidores, porque ahora con el apoyo de las redes sociales dan a conocer su trabajo. Es una manera rápida y gratis de dar a conocer tu habilidad, ¿no? Tu profesión. El campo de la ilustración es muy vasto, hay muchas variantes, y actualmente pues está ese mercado latente, ¿no? Que de hecho también Luis se dedica a eso. Él realiza comisiones, caricaturas, y bueno, es una actividad que a veces que distingue a lo que son los diseñadores gráficos, pero los que están orientados a la ilustración, ¿no? Pero en su formación como comunicólogo también es una actividad muy complementaria.
Y repito, es una actividad muy valorada, muy requerida sobre todo, ¿no? En estos tiempos, lo que es todo lo que tenga que ver con dibujo, ilustración, creatividad, el manejo de la imagen, que es un apoyo fundamental para complementar otras cuestiones, otras situaciones en lo académico, en lo profesional, en lo formativo. Es un apoyo tremendo, pues, el uso de la imagen, ¿no? A ver, yo quiero platicar con Luis Fernando. A ver, Luis, siéntate a gusto. Vamos a platicar sobre cómo ha sido tu experiencia en este taller con el maestro Alejandro, cómo es como maestro, no te va a reprobar, tú platica. ¿Qué han visto? ¿Cómo te has sentido dentro de este taller? Bueno, más que nada, bueno, me he sentido muy a gusto en el taller porque la pasión a mí, bueno, mi dibujo siempre ha sido la pasión desde muy pequeño. Y eso lo veo reflejado en lo que hago siempre en cada ilustración a lo que me dedico. Pues el taller de cómics para mí es algo bueno porque no solamente te muestra lo básico de cómo formar un personaje, sino que te da consejos y te da pie o hincapié a cómo realizar un cómic. Porque a mí me gustaba mucho dibujar. Yo dibujaba mucho diario, siempre digamos con un lápiz y un papel a la mano, pero como el profesor dice, el saber dibujar no te hace un gran, digamos, creador de cómic, porque no conoces la esencia básica del dar una narrativa, una historia a lo que quieres contar. Eso es lo más básico que tenemos que aprender. De hecho, Cómic 1 te enseña eso, lo más básico, pero no solamente eso, sino te enseña lo que muchos autores han hecho, digamos, cómo tener una idea, cómo sobresalir sobre otra, cómo dar algo innovador y causar un gran boom en lo que es el mundo friki o comiquero. Por ejemplo, tenemos el caso de Superman, de la muerte de Superman, que el profesor lo aborda en su primer, digamos, curso, sí, que es muy interesante. Por ejemplo, yo cuando supe sobre eso dije, una muerte más. No sabía sobre eso, pero él lo explica muy bien de acuerdo, digamos, a lo que significó ese punto, porque es lo que es un punto y aparte un parteaguas en la historia del cómic, de cómo un héroe que es tan omnipotente, que su única debilidad es nada más una piedra verde, ¿cómo es posible que haya muerto? Y si muere, regresará, y si regresó, ¿cómo lo hizo? Son cosas que el autor debe manejar. Y claro, eso se ve, digamos, en el taller 1, que son cosas básicas, son elementos que se muestra, igual, digamos, cómo darle forma a las viñetas, porque tenemos las típicas viñetas que son cuadradas, y por ejemplo son, ya sea así o horizontal o vertical, siempre son de izquierda a derecha, y son largas y nada más tienen un punto así. Pero en Cómic 1, él te muestra lo que viene siendo una viñeta tradicional, te muestra lo que puede ser una viñeta más elaborada, más animalista, o una viñeta súper libre que puede abarcar hasta 2 hojas, si el autor así lo desee, de formar, digamos, una escena pero tan, digamos, tipo libro de ¿Dónde está Wally? De ese tipo, digamos, tan caótica, tan revoltija, que muchos dirían, necesito pasar más de 1 hora para entender cada trazo, cada línea que el autor o el ilustrador quiere dar a entender, para que yo pueda, digamos, explorar eso y decir, esa es la idea, pasamos a la siguiente página. Luis, ¿y en qué semestre vas ya para conocer todo esto? Voy en el primer semestre de cómic. En primer semestre Sí, apenas de cómic. de Wow. cómic. ¿Y cuántos semestres son del taller de cómic? Son 3 talleres, son 3 cursos. 3 cursos. Sí. ¿Y llevas a cabo otras actividades profesionales? De ser así, ¿cómo las combinas con el taller de cómic? Bueno, generalmente solamente tengo esta ocupación de ser freelancer, de trabajar abajo de pedidos y de comisiones, simplemente. Sí te da un poco de tiempo, pero igual tienes que estar algo bajo demanda porque tienes que buscar, digamos, personas que quieran tu trabajo, personas que le guste tu estilo, tu arte, y tú ser quien los hagas y se los dé, y que, digamos, puedas sobresalir de
situación y pueda, digamos, tener un sustento no solo para coexistir, sino también para seguir en este curso, digamos. Es muy importante, digamos, todo lo básico que se ve en el curso de cómic, todo eso básico, es tan sencillo que cualquiera lo puede entender, pero aquel que tenga este don de decir, ir más allá de lo básico y explorar más allá, puede llegar a algo más grande en el proceso de aprendizaje que llevan los cursos. Luis, y ya para concluir, ¿puedes lanzar un consejo a todos aquellos interesados a inscribirse al taller del SEDA? Un consejo, bueno, sería que no lo piensen tanto, que se inscriban si tienen ese don de dibujar, ya sea y nunca le ha pasado por la idea de hacer un cómic, cursen ese taller porque al fin la experiencia no le va a quitar la forma de aprendizaje más de este mundo de la animación, de la ilustración que nos apasiona a todos y que por lo general siempre está en movimiento, siempre está cambiando y como comentaba mi profesor hace un momento, que con el avance tecnológico surgen nuevas herramientas, nuevos programas, pero al final lo que verdaderamente importa es la creatividad de uno. Así es. Pueden ser 1000 formas prácticas de hacer un dibujo hoy en día, que un Android te lo haga, que una tablet nada más con pasar la mano ya sepa lo que quieres, pero si no tienes ese don creativo de decir, explorar tu mente, explorar tus ideas y darlas a conocer, no podrás llegar a nada. Es lo más básico que puedo decirle, que es no dejen, digamos, de asistir a estos cursos. Si tienen esa posibilidad de ingresar, háganlo. Gracias, Luis. Maestro, rapidísimo, ¿podría comentar su Facebook? Sí, pueden entrar a Comiguhat en Facebook, ahí yo acostumbro a subir ejemplos de las clases, muestras de los alumnos, información adicional sobre cómics, sobre artes plásticas, ahí se puede enterar. Y el que desee tener información sobre cómo inscribirse al taller, qué necesita uno como alumno tener para poder ser parte de este grupo, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias, maestro. Gracias, Luis Fernando. Gracias, maestro Alejandro Enoc. Gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar otra vez a sus hogares en su programa Se da el paso en el estudio. Nos vemos en la próxima.